La historia se despliega en el seno de una familia que, a simple vista, parece funcionar con normalidad, pero que en sus cimientos esconde conflictos y tensiones profundas, especialmente entre la narradora y su yerno. Ella, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a cuidar y sostener el tejido familiar, no pudo evitar sentir cómo la relación con su yerno se fue tornando cada vez más fría y distante, marcada por malentendidos, resentimientos acumulados y una comunicación casi inexistente. Desde un inicio, la narradora intentó acercarse con sinceridad y afecto, buscando construir una convivencia armoniosa. Sin embargo, las diferencias en sus personalidades jugaron en contra. Ella, acostumbrada a un rol tradicional de autoridad y cuidado dentro de la familia, y él, un hombre joven que buscaba afirmar su independencia y establecer límites, se encontraron en un choque casi inevitable. La tensión latente se manifestaba en miradas esquivas, silencios incómodos y pequeñas actitudes de rechazo, lo que erosionaba lentamente cualquier intento de proximidad auténtica. La narradora veía cómo, poco a poco, su lugar dentro de la familia parecía diluirse frente a la resistencia y la distancia del yerno. Este último, por su parte, cargaba con sus propias inseguridades y expectativas, sintiéndose no del todo aceptado ni valorado, lo que lo llevaba a adoptar una postura defensiva, y a veces, fría y distante. Esta dinámica generaba un clima familiar tenso, donde los encuentros se convertían en ejercicios de cortesía más que en momentos de verdadera conexión. A pesar de este cuadro complicado, la narradora nutría aún la esperanza de que la relación pudiera mejorar con el tiempo, consciente de que cambiar percepciones y sanar heridas no sería sencillo. Sabía que la familia dependía de la voluntad de todos para superar diferencias, y aunque muchas veces se sintiera sola en ese esfuerzo, mantenía viva la ilusión de un acercamiento posible. Sin embargo, la fragilidad de ese vínculo empañaba cada encuentro y convertía lo cotidiano en un campo minado de emociones contenidas. En este contexto, la narradora decidió emprender un viaje que para ella representaba mucho más que un traslado físico. Era una oportunidad para reafirmar su valía, para buscar momentos de paz personal, y quizás, para vivir una experiencia que le permitiera reposicionar su lugar en la familia. Sabía que compartir este viaje con su yerno encerraba un desafío particular, pues la cercanía inevitable durante el vuelo podía exponer las tensiones y conflictos no resueltos. Esto la llenaba de una mezcla de inquietud y expectativa. Los antecedentes de la relación incluían situaciones pequeñas pero significativas, desacuerdos en la forma de educar a los hijos, criterios opuestos sobre cómo organizar la vida familiar, y ciertos desplantes que se manifestaban con sutileza, pero que para la narradora simbolizaban rechazo y falta de respeto. Estas experiencias no expresadas plenamente se acumularon en un bagaje emocional que marcaba cada encuentro y condicionaba las interacciones futuras. Además, la tensión entre ellos reflejaba también diferencias generacionales y culturales. La narradora, educada en valores tradicionales de respeto y jerarquía familiar, se enfrentaba a un yerno con una visión más moderna, independiente y quizá crítica de esos paradigmas. Esta confrontación de ideas y estilos de vida no solo afecta su relación personal, sino que también pone en evidencia las transformaciones que atraviesan las familias contemporáneas, donde los roles y expectativas están en constante redefinición. El viaje, entonces, se convierte en el crisol donde se pondrán a prueba esas tensiones reprimidas. La narradora sabe que el espacio reducido del avión y el contacto necesario obligarán a superar la distancia física y emocional, y aunque no es optimista respecto a un cambio inmediato, mantiene una disposición a enfrentar lo que venga con dignidad y tranquilidad. Este primer episodio establece una base sólida para comprender el trasfondo del conflicto. No se trata solamente de un episodio aislado, sino de la culminación de una historia compleja de relaciones humanas, con sus luces y sombras, que refleja la realidad de muchas familias donde el amor y el orgullo, la cercanía y la distancia, conviven en un delicado equilibrio. La profundidad con la que se describen estos sentimientos, expectativas y heridas prepara al lector para un conflicto que va mucho más allá del asiento en un avión. Es un enfrentamiento simbólico sobre el reconocimiento, la autoridad, el respeto y la dignidad dentro de la familia. El choque que está por venir no será solo una pelea momentánea, sino un momento de verdad que podría redefinir la relación entre la narradora y su yerno,
así como la dinámica del núcleo familiar en su conjunto. Finalmente, este contexto permite al lector conectar con la vulnerabilidad y la fortaleza de la narradora, quien a pesar de las dificultades y las heridas no pierde la esperanza ni la capacidad de amar. Así, la historia se predispone para explorar con profundidad cómo las personas enfrentan sus conflictos internos y externos, buscando siempre un camino hacia la reconciliación y la paz, aunque el camino sea arduo y lleno de incertidumbres. La preparación para el viaje estaba impregnada para la narradora de una mezcla de sensaciones: ilusión, nerviosismo y cierta inquietud que no podía dejar de rondar su mente. Hacía tiempo que no emprendía un desplazamiento tan significativo, y este momento representaba, de alguna forma, una oportunidad para ella misma, un respiro en medio de la complejidad familiar que venía arrastrando. Pero, a la vez, sabía que la proximidad del yerno durante el trayecto haría que las tensiones latentes afloraran con mayor intensidad, lo que generaba en ella una incertidumbre difícil de ignorar. Desde días antes, la narradora se había involucrado en la organización meticulosa de todo lo necesario para su viaje. Revisó documentos, empacó sus pertenencias con cuidado y revisó cada detalle del itinerario. Cada acción estaba cargada de la esperanza de que aquel viaje fuera no solo un desplazamiento físico, sino también una experiencia reparadora, capaz de brindarle momentos de calma y posiblemente un acercamiento con su familia. El equipaje, más que objetos materiales, era un símbolo de sus expectativas, recuerdos y planes. Sin embargo, no podía evitar que su mente regresara una y otra vez a la figura del yerno. Recordaba las últimas conversaciones, las miradas esquivas y las tensiones no resueltas que habían marcado su relación. A pesar de su deseo de acercamiento, sentía que el yerno mantenía una barrera invisible que la ponía a distancia, como si temiera o rechazara una conexión más cercana. Esta sensación la llenaba de tristeza, pero también despertaba en ella una determinación firme de no dejar que ese distanciamiento definiera su viaje ni su dignidad. Durante los preparativos, la narradora recibió mensajes y llamadas de familiares, algunos con muestras de apoyo y otros con advertencias veladas sobre cómo podría desarrollarse el encuentro con el yerno. Estos comentarios la hacían reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares, donde a veces los vínculos se entrelazan con las expectativas y los rencores en un tejido delicado y frágil. Aún así, la narradora decidió mantener una actitud abierta y de buena voluntad, dispuesta a que las cosas fluyeran a pesar de los obstáculos. El día del viaje llegó con una mezcla de emociones intensas. En el aeropuerto, rodeada de pasajeros y ruido, la narradora intentaba mantener la calma y enfocarse en su objetivo. Sin embargo, en su interior, la tensión no desaparecía. Sabía que la cercanía inevitable con el yerno durante el vuelo pondría a prueba esa tranquilidad y que cada gesto, cada palabra podría convertirse en un detonante. Por su parte, la relación con su hijo, el esposo del yerno, también jugaba un papel importante en su ánimo. Él intentaba mediar y transmitir mensajes de reconciliación, pero la rigidez del yerno y la incomodidad de la narradora dificultaban que esas buenas intenciones se convirtieran en acción. Esta situación añadía una capa más a la complejidad emocional que vivía la narradora. El embarque fue también un proceso cargado de pequeñas tensiones. Mientras se acomodaba en la sala de espera, observaba disimuladamente a su yerno, tratando de anticipar su comportamiento durante el vuelo. Notaba su postura tensa, el ceño fruncido y la mirada distante, que parecían confirmar sus temores. A pesar de esto, la narradora se preparaba para afrontar con serenidad cualquier eventualidad, decidida a preservar su dignidad y a no ceder ante provocaciones. Los preparativos y el ambiente previo al vuelo sentaron las bases para que el suceso en el avión tuviera un impacto mayor. La narradora estaba mentalmente preparada para una situación incómoda, sabiendo que ese momento no sería solo sobre un simple asiento, sino sobre las tensiones acumuladas y la necesidad de afirmarse frente a quienes la habían puesto en duda. Su equipaje, sus documentos y su lugar en ese avión simbolizaban también su lugar en la familia y en el mundo. Este segundo tópico refleja la complejidad emocional que envuelve los preparativos del viaje, mezclando la ilusión con la incertidumbre, y señalando las tensiones ocultas que estallan más tarde. Es un momento de anticipación cargado de significado,
que muestra la fortaleza de la narradora ante un desafío que va más allá de lo físico y toca la esencia de su relación con su familia. El embarque fue un proceso que, para la narradora, comenzó con la esperanza de un viaje tranquilo y lleno de posibilidades, pero que rápidamente se tornó en un episodio cargado de tensión y desconcierto. Había llegado puntual, con toda su documentación en regla, y sobre todo, con la ilusión de compartir con su familia y vivir momentos especiales durante ese trayecto. Sin embargo, nada la preparó para lo que sucedería al momento de ocupar su asiento, cuando se encontró frente a una situación que cruzaba los límites de lo administrativo para tocar la fibra más sensible de su dignidad y su papel dentro del grupo familiar. Mientras caminaba por el pasillo del avión buscando su asiento asignado, sintió que todas las miradas parecían posarse sin querer en ella, aumentando su incomodidad. Entonces, sin previo aviso, el yerno apareció a su lado, con una expresión seria y una voz que cortó el murmullo de la cabina como un cuchillo: «No tienes asiento aquí». La fuerza con la que pronunció esas palabras y la manera en que las expresó tenían un peso más allá de lo físico. Era una declaración que la desplazaba, que la relegaba como si no tuviera derecho a ocupar ese lugar que le pertenecía. La narradora quedó momentáneamente paralizada, sorprendida y dolida por la claridad con que le negaban su espacio. La incredulidad se mezcló con una profunda sensación de injusticia y rechazo. No se trataba solo de un problema logístico, sino de un gesto simbólico que cuestionaba su posición en la familia, su valor como madre y abuela, y su derecho a ser respetada. Miró a su yerno, buscando alguna señal de arrepentimiento o una explicación, pero solo encontró una actitud fría, implacable y decidida. Este rechazo público la hizo sentir vulnerable, expuesta ante los demás pasajeros. Observó cómo algunos de ellos intercambiaban miradas, conscientes de que algo grave estaba ocurriendo pero sin saber todavía los detalles. La narradora sintió una mezcla de humillación y rabia contenida, que la impulsaba a defenderse sin perder la compostura. Sabía que reaccionar de manera impulsiva podría empeorar la situación, y optó por mantenerse serena, pese al tumulto de emociones que la invadía. La negación del asiento puso en evidencia la profundidad del conflicto que existía entre ella y su yerno. Este no era un incidente aislado ni un simple malentendido circunstancial, sino la manifestación de un distanciamiento cargado de resentimientos y barreras emocionales. La frase del yerno, directa y tajante, simbolizaba su intento de excluirla no solo del espacio físico del avión, sino también de la intimidad familiar y del reconocimiento que la narradora sentía merecer. A lo largo de ese momento, la narradora luchaba internamente por mantener la calma mientras su mente buscaba alternativas para resolver la situación sin escalar el conflicto. Pensó en dirigirse al personal de vuelo o incluso al capitán, consciente de que el poder para resolver la disputa podría estar en manos externas. Sin embargo, también sentía que esta confrontación sería una prueba de su fortaleza y dignidad frente a una humillación pública. Los pasajeros, testigos involuntarios de esta escena, mostraban reacciones variadas, algunos con sorpresa, otros con simpatía hacia ella, y algunos quizás con incomodidad por ser parte de un conflicto que rompía la normalidad del viaje. La narradora percibió estas miradas y supo que aquel episodio no sería fácil de superar ni olvidar, pues había trascendido una simple pelea familiar para convertirse en un momento público, lleno de tensiones sociales, emocionales y personales. La crisis que se desató en ese instante puso en evidencia también la dificultad de comunicar y resolver problemas cuando el orgullo y el resentimiento forman barreras infranqueables. La narradora, con su dignidad a flote, asumió que debía confrontar la situación con una mezcla de serenidad y determinación, preparada para defender su lugar sin permitir que la humillación la doblegara. Este acontecimiento no solo marca el punto de partida de un conflicto visible, sino que prepara el terreno para que elementos externos, como el inesperado anuncio del capitán, intervengan para cambiar completamente el curso de la historia. La tensión que se acumula en este momento se convierte en el combustible que impulsa la narrativa hacia un desenlace donde la verdad, el respeto y la justicia cobrarán un protagonismo fundamental. En síntesis, este episodio refleja la complejidad de las relaciones humanas dentro del contexto familiar, mostrando cómo los conflictos internos pueden manifestarse en situaciones cotidianas y públicas, donde el espacio físico se vuelve escenario de luchas emocionales profundas.
Ilustra la resistencia de la narradora frente a la adversidad y abre paso a un desarrollo cargado de confrontaciones, revelaciones y posibles reconciliaciones. La reacción de la narradora ante la inesperada negación de su asiento fue una mezcla sutil de sorpresa, dolor y una determinación silenciosa que emergía desde lo más profundo de su dignidad. En el instante en que su yerno le negó el espacio, no respondió con palabras airadas ni con gestos impulsivos. En cambio, optó por mantener la calma y evaluar la situación con prudencia, consciente de que cualquier reacción desmedida podría empeorar el conflicto y afectar su integridad. Mientras observaba la expresión seria y algo dura del yerno, la narradora sintió un nudo en la garganta, pero decidió no dejar que ese momento la quebrantara. Entendió que sus emociones eran válidas, pero que debía ponerlas en pausa para no alimentar una confrontación abierta. Su mirada, firme y profunda, buscaba transmitir con claridad que, aunque fuera tratada de manera injusta, no iba a renunciar a su derecho a estar allí, ni a perder el respeto hacia sí misma. En ese instante, su pensamiento se dirigió hacia la historia que compartían. Años de relaciones tensas, expectativas no cumplidas y palabras no dichas. La negativa del yerno era la expresión visible de un distanciamiento más profundo, una manifestación tangible de la falta de entendimiento que los había separado. Sin embargo, también era una oportunidad para que ella demostrara su fortaleza personal y su capacidad para mantener la compostura frente a la adversidad. Sin levantarse la voz ni hacer acusaciones directas, la narradora decidió usar un enfoque que combinaba la serenidad con la firmeza. Se dirigió al yerno con una voz tranquila, pero clara, preguntándole si podía explicarle la razón detrás de esa actitud, intentando abrir un espacio para el diálogo. Sabía que no era seguro esperar una respuesta conciliadora, pero consideraba importante expresar su deseo de entendimiento en lugar de dejar que el silencio y la hostilidad dominaran. El yerno, sin embargo, se mantuvo imperturbable, sin dar lugar a explicaciones satisfactorias. Su actitud distante y rígida dejó a la narradora en un estado de frustración contenida, pero también fortalecida en su convicción de no dejarse humillar ni desplazar. En ese momento, sintió que defender su asiento era también defender su derecho a ser respetada dentro de la familia, un mensaje imprescindible en una relación que había estado plagada de desequilibrios emocionales. A lo largo de ese intercambio, la narradora fue consciente de las miradas de los demás pasajeros, que ya empezaban a notar la tensión creciente. A pesar de la presión implícita del entorno, no permitió que el juicio externo dictara su actitud. Su postura reflejaba no solo un acto de resistencia personal, sino un ejemplo para quienes también enfrentaban situaciones similares de exclusión o injusticia en sus vidas. Mientras este momento se desarrollaba, la narradora interiormente reafirmaba su valor, recordando a quienes la habían apoyado y las razones por las cuales estaba ahí. Se conectaba con su dignidad, su historia y sus derechos, sintiendo que mantener la calma era la forma más poderosa de ganar respeto y demostrar su fuerza frente a la adversidad. Este momento también fue una oportunidad para la narradora de hacer una pausa y reflexionar sobre sus propias emociones, sobre cómo había llegado hasta allí y qué significaba para ella ese ataque velado a su posición en la familia. La frustración por la falta de apoyo o reconocimiento se mezclaba con una sensación creciente de determinación para enfrentar la injusticia sin perder la compostura ni permitirse ser víctima silenciosa. Así, la narradora eligió no caer en provocaciones ni en represalias, sino canalizar su energía hacia una actitud consistente, la serenidad que nace de la fortaleza interior. Sabía que ese comportamiento no solo era un acto de autodefensa, sino también un mensaje para su familia y para ella misma, una manera de recordarle a todos que el respeto es un derecho inalienable, sin importar las circunstancias. En conclusión, la reacción de la narradora ante la negación del asiento es un claro reflejo de su carácter firme y su dignidad inquebrantable. Su capacidad para afrontar la situación con calma y determinación establece las bases para enfrentar los conflictos posteriores con madurez, y señala al lector la importancia de mantener la cabeza alta ante las adversidades, especialmente cuando se trata de preservar la autoestima y el respeto personal dentro de relaciones complejas. La actitud del yerno durante ese tenso momento en el avión no solo reflejaba un simple desacuerdo sobre la asignación de un asiento, sino que encarnaba un conflicto emocional profundo, cargado de resentimientos y frustraciones acumuladas a lo largo de los años.
Su postura rígida y distante mostraba una clara intención de establecer un límite tajante, una manera de expresar, a través de un gesto aparentemente banal, un rechazo que tenía raíces mucho más profundas. El yerno, consciente del efecto que sus palabras tendrían sobre la narradora y sobre los demás pasajeros que presenciaban la escena, mantuvo un semblante serio y firme, evitando mostrar cualquier indicio de duda o ambivalencia. Esa actitud no era casual, sino que respondía a su deseo de reafirmar su posición dentro de la familia y de marcar un espacio de control frente a lo que él percibía como una intrusión o una amenaza a su autonomía y a la de su esposa. Detrás de esa actitud había una mezcla compleja de emociones: resentimiento por diferencias antiguas, inseguridad respecto a su lugar en el núcleo familiar, y un orgullo que le impedía ceder sin que su autoridad fuera cuestionada. Su negativa a permitir que la narradora ocupara el asiento parecía ser también una forma de defensa, un mecanismo para proteger sus propios límites emocionales, aunque el precio fuera el enfrentamiento abierto. En su mente, la batalla no solo era por un espacio físico, sino por el reconocimiento y el respeto que sentía le habían sido negados recurrentemente. Con este gesto, intentaba comunicar una frustración no resuelta y una resistencia hacia una figura que, en su percepción, había interferido más de lo debido en su familia. La confrontación, entonces, era menos sobre el asiento y más sobre una lucha simbólica por poder y reconocimiento. A medida que el intercambio se desarrollaba, el yerno permanecía firme, sin abrir espacio para la negociación o la conciliación. Su inflexibilidad tensaba aún más el ambiente, despertando emociones encontradas no solo en la narradora, sino también en los demás pasajeros y en la tripulación, que comenzaban a sentir la gravedad del conflicto. Su postura era una demostración clara de que no estaba dispuesto a ceder terreno, a una costa de deteriorar aún más su relación con la narradora. A pesar de esta rígida posición, el yerno también reflejaba un trasfondo de inseguridad y vulnerabilidad que no expresaba abiertamente, pero que se manifestaba en su determinación por controlar la situación. Quizás, en su interior, la lucha contra la narradora era también una lucha consigo mismo, contra los miedos de no ser suficientemente valorado o aceptado, y contra la dificultad de encontrar un equilibrio entre su rol como esposo, padre y miembro de la familia extendida. Esta actitud, aunque fuerte y desafiante en apariencia, dejaba entrever también la necesidad de diálogo y entendimiento que seguía sin ser atendida. Era una invitación implícita a enfrentar los conflictos emocionales pendientes, aunque la manera en que se expresaba generaba rechazo y distanciamiento en lugar de acercamiento y reconciliación. En resumen, el comportamiento del yerno en este episodio no solo representa una batalla por un sitio en el avión, sino una manifestación de conflictos colectivos y personales que remiten a la familia y a las dinámicas de poder y afecto no resueltas. Su actitud pone en evidencia cómo las heridas emocionales pueden expresarse en formas aparentemente pequeñas, pero con un gran impacto simbólico y emocional en las relaciones cercanas. Este tópico profundiza en la psicología del yerno, dando contexto y significado a su negación, y prepara el escenario para las intervenciones externas que cambiarán el curso de la historia, mostrando que detrás de cada conflicto visible hay capas invisibles de emociones y experiencias que deben ser comprendidas para poder sanar. La creciente tensión entre la narradora y su yerno no pasó desapercibida para los demás pasajeros ni para la tripulación del avión, quienes comenzaron a prestar atención con miradas curiosas, expresiones preocupadas y una mezcla de sorpresa y discreción. En un espacio tan reducido y público como la cabina del avión, un conflicto visible entre familiares atrae de inmediato la atención, transformando una situación personal en un hecho colectivo. Algunos pasajeros, al notar la confrontación, se sintieron incómodos y trataron de mirar hacia otro lado, deseando que el conflicto no interrumpiera la tranquilidad del vuelo. Otros, sin embargo, mostraron pequeños gestos de apoyo hacia la narradora, ya sea con miradas de simpatía o con una actitud que parecía decir no estás sola. Este sutil respaldo, aunque silencioso, otorgaba a la narradora una fuerza adicional para mantener la serenidad y dignidad ante la provocación. La tripulación del avión, consciente de que cualquier conflicto podría escalar y afectar la seguridad y el bienestar de todos a bordo, intervino con profesionalismo y tacto. Un auxiliar de vuelo se acercó con una sonrisa amable para ofrecer asistencia y recordarle a ambos sobre la importancia de mantener la calma y la cordialidad dentro del avión.
Su presencia sirvió como un recordatorio de que, más allá de las diferencias personales, el respeto y la convivencia eran esenciales en ese espacio cerrado. Los miembros de la tripulación también consultaron discretamente entre ellos sobre cómo manejar aquella situación, evaluando si era necesario recurrir a medidas más formales para garantizar que el viaje transcurriera sin incidentes. Su experiencia les recordaba que los conflictos familiares podían manifestarse de maneras inesperadas y que su rol implicaba mediar con imparcialidad y firmeza cuando fuera necesario. Mientras tanto, algunos pasajeros cercanos intercambiaban comentarios en voz baja, especulando sobre la naturaleza de la disputa. La ambientación del avión, con su ruido constante y su atmósfera confinada, hacía que cualquier altercado se sintiera amplificado, y la preocupación por la seguridad y el bienestar colectivo llevaba a la mayoría a desear una pronta resolución. La narradora, notando estas reacciones externas, se fortaleció ante la evidencia de que su lucha no solo era personal, sino también un recordatorio para todos sobre el respeto y la dignidad que merecen las personas, sin importar su edad o posición dentro de un grupo familiar. La presencia de los otros pasajeros y la tripulación no solo añadía presión, sino también un cierto grado de protección implícita, ya que al estar en público, la injusticia le era más difícil al yerno de sostenerla sin ser cuestionada. Esta intervención disimulada, pero constante, de los demás viajeros y del personal de vuelo contribuyó a contener el conflicto y a evitar que éste escalara a un punto peligroso. La narradora pudo así mantener cierta calma mientras esperaba que se presentara una oportunidad para resolver el conflicto de manera más definitiva. Este episodio también pone en evidencia la importancia del entorno social en la gestión de conflictos privados. La presión que ejerce la mirada de terceros, aunque silenciosa o leve, puede influir decisivamente en el comportamiento de las partes involucradas y en el desarrollo de los acontecimientos. En este caso, la presencia de testigos y mediadores informales actúa como un freno a la hostilidad, recordando que en sociedad los actos tienen consecuencias visibles y señales de alerta. En conclusión, la atención y reacción tanto de los pasajeros como de la tripulación reflejan la naturaleza pública y social de los conflictos familiares, y marca un espacio donde la dignidad y el respeto obligan a una gestión cuidadosa de la situación. El involucramiento colectivo, aunque indirecto, prepara el terreno para la intervención crucial que cambiará el curso de la historia. El momento culminante de la tensión en el avión llegó con un anuncio inesperado por parte del capitán que cambió por completo el clima y la dinámica entre los pasajeros, sobre todo, entre la narradora y su yerno. Justo cuando la situación comenzaba a generar incomodidad generalizada y parecía no tener una resolución inmediata, la voz clara y autoritaria del capitán resonó en la cabina por los altavoces. Pronunciaba el nombre completo de la narradora. El efecto de ese anuncio fue inmediato y profundo. Todos los ojos se volvieron hacia la narradora, quien sintió como una mezcla de sorpresa, nerviosismo y expectación la invadían al oír su nombre pronunciado con solemnidad y respeto. La cara del yerno, que hasta ese momento había mantenido un semblante implacable y distante, cambió visiblemente. Su expresión endurecida dio paso a un gesto de desconcierto, y sus ojos se abrieron como si afrontara una realidad que no esperaba. Con ese simple acto de llamar públicamente a la narradora, el capitán logró algo más que dirigirle una palabra. Su anuncio implicaba un reconocimiento oficial y público que trascendía la disputa por un asiento. Era una ratificación de la importancia y el lugar que ella tenía en ese espacio y en la situación, un acto que invalidaba tácitamente la negativa del yerno y ponía en evidencia la injusticia que se estaba cometiendo. La reacción del yerno fue de desconcierto y quizás de temor al verse desenmascarado en un contexto donde su autoridad y decisión quedaron expuestas a todos. La transformación en su rostro reflejaba que ese anuncio había desafiado su intento de controlar la narrativa y la situación. La tensión que había creado con su actitud comenzó a ceder, dando paso a una mezcla de vergüenza, duda y vulnerabilidad. Los pasajeros, por su parte, se mostraron sorprendidos y atentos. Algunos intercambiaron miradas cómplices con la narradora, mientras otros aguardaban con interés el desarrollo de los hechos. El anuncio del capitán funcionó como una señal para la comunidad a bordo, recordándoles la presencia y el derecho de la narradora a ser respetada y atendida. Además,
La intervención del capitán trajo un elemento de autoridad imparcial que actuó como un catalizador para desactivar la tensión y restablecer el orden y el respeto. En un ambiente cerrado como la cabina de un avión, la voz del capitán tiene un peso especial, y su acción fue un llamado claro para que la situación se manejara con justicia y serenidad. Algunos pasajeros murmuraban discretamente entre ellos, reconociendo la importancia del anuncio como una manera de poner fin a un conflicto que había ido más allá de lo personal para convertirse en un problema colectivo. La atmósfera cambió, y la mirada del yerno delató que sabía que esa batalla estaba perdida en ese momento, pues la verdad y la autoridad estaban del lado de la narradora. Este momento es el punto de inflexión decisivo de la narración. El anuncio del capitán no solo modifica el curso del conflicto, sino que trae consigo un mensaje poderoso. En situaciones de injusticia, la verdad y la dignidad pueden ser restablecidas por la intervención de una autoridad justa, y que las mentiras o los abusos no pueden sostenerse cuando son enfrentados con la luz de la verdad. En definitiva, este séptimo tópico es el clímax donde la narradora, respaldada por la autoridad del capitán y la atención del público, logra asegurar su espacio y recuperar su dignidad, haciendo que la actitud del yerno pierda fuerza y que el conflicto comience a resolverse. La escena transmite una poderosa lección sobre el poder del reconocimiento y el respeto en medio de las adversidades. La reacción del yerno justo después del anuncio del capitán fue una revelación contundente de su desconcierto y vulnerabilidad. Hasta ese momento, se había mostrado firme, casi implacable, negando el asiento a la narradora con una actitud que parecía respaldada por convicciones sólidas y una voluntad clara de imponer límites. Pero la intervención pública del capitán, al llamar su nombre en voz alta y otorgarle una legitimidad oficial, desarmó esa fachada de seguridad y control. Su rostro, que hasta entonces había estado rígido y serio, comenzó a mostrar signos evidentes de sorpresa y confusión. La expresión dura se transformó en una mezcla de incredulidad y ansiedad, como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir ni como ese inesperado acto había puesto en jaque toda su estrategia. En cuestión de segundos, la superioridad que había ejercido frente a la narradora perdió fuerza, y quedó enfrentado a una realidad que no podía negar ni controlar. El impacto emocional sobre el yerno fue palpable. Sus ojos reflejaron una batalla interna entre la vergüenza de haber sido reprendido implícitamente frente a todos y la frustración por sentirse expuesto y cuestionado. La mirada esquiva y los signos visibles de nerviosismo indicaron que comprendía la gravedad de la situación y la posibilidad de que este incidente tuviera repercusiones en sus relaciones familiares y su propia imagen dentro del grupo. Además, la postura corporal del yerno cambió notablemente. De pie, erguido y desafiante, pasó a mostrarse más tenso y retraído, con los hombros caídos y un gesto que denotaba cierta derrota moral. En ese instante, la interacción con la narradora dejó de ser un enfrentamiento por un simple asiento para convertirse en un episodio que ponía en jaque su autoridad y su lugar dentro de la familia. Los demás pasajeros, atentos a cada cambio en la escena, observaron esa transformación con una mezcla de comprensión y expectación. Muchos sintieron empatía por la narradora y un claro rechazo a la actitud inicial del yerno. Su expresión vulnerable hizo que algunos dejaran de verlo como un agresor para percibirlo como una persona enfrentando las consecuencias de sus actos frente a la verdad y la autoridad. En el plano privado, el yerno luchaba con sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba la rabia contenida por haber sido llamado la atención públicamente y perder el control de la situación. Por otro, emergía una conciencia dolorosa de que sus acciones habían sido injustas y que esa injusticia había quedado al descubierto. Esta dualidad reflejaba un momento de crisis personal que podría marcar un antes y un después en su manera de entender y afrontar las relaciones familiares. Este cambio en la actitud del yerno no solo representa un quiebre en la dinámica inmediata del conflicto, sino que abre la puerta para la posibilidad de diálogo, reconciliación y cambio. Aunque no es un gesto explícito de arrepentimiento, la vulnerabilidad mostrada es un primer paso hacia la reflexión personal y, eventualmente, hacia la reparación del daño causado. En resumen, la reacción del yerno tras el anuncio del capitán revela la fragilidad que subyace detrás de sus acciones y la complejidad emocional que estaba ocultando.
Este descenso de su postura firme a una más humana y vulnerable muestra que el conflicto familiar va más allá de la superficie y que cada persona enfrenta sus propias batallas internas en el proceso de construcción y destrucción de vínculos afectivos. Este octavo tópico aporta una dimensión psicológica profunda al relato, destacando cómo un momento clave puede desarmar actitudes rígidas y abrir espacios para la transformación, la comprensión y, con suerte, la reconciliación dentro de la familia. Después de la impactante revelación y el cambio palpable en la actitud del yerno, la narradora experimenta un momento de profunda reflexión que la lleva a evaluar no solo lo ocurrido en el avión, sino también la dinámica compleja y a veces dolorosa que ha caracterizado sus relaciones familiares a lo largo del tiempo. Este episodio se convierte para ella en un punto de inflexión, un instante en el que reconoce la necesidad de mirar hacia adentro y replantear su posición, sus emociones y expectativas. A pesar del dolor, la narradora se siente fortalecida por haber defendido su dignidad y por el reconocimiento público que recibió, algo que había anhelado durante mucho tiempo. Reflexiona sobre la importancia del respeto mutuo en las relaciones familiares y en cómo las heridas no sanadas pueden generar resentimientos que se acumulan y se expresan en actos de exclusión o rechazo, tal como sucedió con su yerno. Esta comprensión le permite adoptar una postura más empática, sin justificar las actitudes dañinas, pero sí entendiendo que la complejidad humana no siempre es blanca o negra. Desde esta nueva perspectiva, la narradora reconoce también la valentía que implicó para ella enfrentar la situación con serenidad y fortaleza, convirtiéndose en un ejemplo para quienes han sufrido injusticias similares dentro de sus familias o círculos sociales. Sin embargo, sabe que esta experiencia es solo una etapa en un proceso mucho más largo de sanación y reconstrucción de vínculos. La reflexión la lleva a valorar la importancia de la comunicación honesta y abierta como herramienta fundamental para evitar malentendidos y acumulación de rencores. Entiende que el silencio o la falta de diálogo solo perpetúan las distancias y multiplican las heridas emocionales. Por ello, decide que es vital fomentar espacios de conversación donde cada miembro pueda expresarse libremente, con respeto y sin temor a ser juzgado. Además, la narradora se plantea cuidar de sí misma prioritariamente, reconociendo que el amor propio es la base necesaria para establecer límites saludables. Esta experiencia le ha enseñado que respetarse primero es indispensable para que otros también lo hagan, y que la paz interior es un bien esencial que no debe sacrificarse por mantener unas apariencias o una falsa armonía familiar. Al mismo tiempo, la narradora siente gratitud hacia su hijo, quien ha sido un pilar fundamental de apoyo y defensor en este conflicto. La relación con él se fortalece, y ella reconoce que contar con alguien que la respalde incondicionalmente es una fuente de esperanza y de energía para continuar enfrentando los desafíos familiares con dignidad. Este episodio de introspección también la impulsa a mirar hacia el futuro con una mezcla de realismo y esperanza. Sabe que las heridas no desaparecerán de inmediato, pero confía en que, mediante la voluntad de todas las partes y el compromiso sincero, es posible reconstruir relaciones más sanas y genuinas. Entiende que la reconciliación es un camino gradual que debe basarse en el respeto mutuo, el perdón consciente y la transparencia. Finalmente, la narradora se siente liberada de cargas emocionales que llevaba consigo, y se abre a la posibilidad de un nuevo comienzo, donde el pasado sirva como aprendizaje y no como cadena que limite su felicidad. Este ejercicio de reflexión le permite cerrar ese capítulo doloroso con una sensación de paz y fortaleza renovadas, preparándose para vivir sus relaciones con mayor autenticidad y equilibrio. En suma, el noveno tópico es un espacio de madurez emocional y crecimiento personal, donde la narradora procesa lo vivido para transformar el dolor en sabiduría y esperanza. Es un llamado a cuidar la dignidad propia como paso imprescindible para construir vínculos familiares más sanos y duraderos. El cierre de esta historia se despliega como un espacio de profunda madurez emocional y reflexión, donde la narradora, tras atravesar el conflicto que supuso la negación de su asiento en el avión y la confrontación con su yerno, alcanza una comprensión renovada y enriquecida sobre la naturaleza de la familia, el respeto y la dignidad personal. Esta experiencia, que en principio se presentó como un episodio doloroso y tenso, se convierte en una oportunidad para el crecimiento interior y la redefinición de las relaciones familiares desde un lugar de autenticidad y sabiduría. Después de haber defendido con serenidad y firmeza su derecho a ser reconocida y respetada,
la narradora se da cuenta de que la familia, como cualquier núcleo humano, es un espacio complejo donde coexisten el amor, las imperfecciones, los desacuerdos y las heridas profundas. Ella comprende que los conflictos, aunque dolorosos, no son necesariamente destructivos si se enfrentan con honestidad y apertura, y que la capacidad para perdonar y aceptar las fallas humanas es una herramienta fundamental para la convivencia y la armonía. Uno de los aspectos esenciales que emerge en este cierre es el valor del amor propio como base para cualquier relación saludable. La narradora aprende que cuidarse a sí misma, establecer límites claros y exigir respeto no es una actitud egoísta, sino un acto vital de preservación y dignidad. Reconoce que solo en la medida en que uno se valora puede establecer vínculos de respeto mutuo que no dañen ni anulen a nadie. Este amor propio, fortalecido tras la experiencia vivida, se convierte en el pilar que le permitirá afrontar futuras dificultades sin perder su esencia ni su calma. El reconocimiento público que recibió durante el vuelo, a través del anuncio del capitán, simboliza la potencia innegable de la verdad y la justicia incluso en espacios cotidianos y personales. Ese gesto, simple pero enérgico, demostró que el respeto es un derecho fundamental que no debe ser vulnerado, y que la verdad, al abrirse paso, restaura la dignidad y el equilibrio. Para la narradora, ese acto fue un bálsamo y una reafirmación de su propio valor, una señal de que, aunque el camino sea difícil, la integridad es siempre recompensada. En estos momentos finales, la narradora también reflexiona sobre el perdón, entendiendo que no es un olvido que borre el pasado, sino un proceso consciente que libera, sana y permite reconstruir desde la transparencia y la aceptación. Ella sabe que el perdón demanda tiempo y esfuerzo, además de la voluntad activa de todos los implicados para cambiar y crecer. Este proceso, aunque complejo, ofrece la esperanza de restaurar los vínculos rotos y de construir relaciones familiares más sólidas y auténticas. El papel del hijo, figura clave en toda la narrativa, se reafirma en el cierre como símbolo de amor y apoyo incondicional. Su acto valiente y decidido en la defensa de su madre no solo resolvió un conflicto inmediato, sino que también mostró la importancia del acompañamiento familiar como sostén en tiempos difíciles. La relación fortalecida entre madre e hijo es un faro de esperanza que inspira a buscar en la solidaridad y el respeto mutuo las fuerzas para superar las adversidades. Asimismo, la narradora se compromete a fomentar activamente la comunicación abierta y sincera en su círculo familiar, comprendiendo que el diálogo es la base para evitar malentendidos y resentimientos que solo envenenan las relaciones a largo plazo. Esta lección la impulsa a crear espacios donde cada persona pueda expresarse con libertad sin miedo a ser juzgada, promoviendo así la reconciliación y el entendimiento. El cierre, por tanto, es un llamado a la resiliencia y al crecimiento personal. La narradora, tras vivir el conflicto y la confrontación directa, emerge fortalecida, consciente de que su dignidad y su paz interior no son negociables. A partir de esta experiencia, abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades para reconstruir lazos desde el amor, el respeto y la verdad, manteniendo siempre firme su identidad y valores. Esta conclusión también invita al lector a hacer una introspección sobre sus propias relaciones, a reconocer la necesidad de defenderse con amor y dignidad frente a las injusticias, y a valorar el poder transformador del diálogo, la verdad y el perdón en el seno familiar. Es una reflexión profunda sobre cómo, a pesar de las heridas y las dificultades, siempre existe la posibilidad de sanar, reconciliarse y crecer, construyendo vínculos más auténticos y sustanciados en el respeto mutuo. En definitiva, este último tópico ofrece una visión holística y esperanzadora que trasciende el conflicto puntual para entregar un mensaje universal. La familia, con todos sus desafíos, puede ser también fuente de fortaleza, amor y renovación. Y solo aquellos que se cuidan y se respetan a sí mismos pueden contribuir verdaderamente a construir ese espacio de paz y armonía donde todos puedan sentirse valorados y amados.